Gracias por invitarme y gracias por venir. Como dijo Llorens, trabajo en California State University, que está en la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad muy bilingüe, es mayoritariamente español-inglés, pero también tenemos muchos niños que hablan otras lenguas de Asia, de muchísimos lados. Y bueno, y ahí en Estados Unidos hay muy pocas logopedas que hablen dos idiomas. La mayor parte de los logopedas hablan solo un idioma y entonces y los niños bilingües aumentan en proporción, entonces hay mucha necesidad para aprender más acerca de la identificación, cómo identificarlos correctamente, cómo hacer tratamiento con ellos. Y hoy voy a compartir con ustedes una investigación que hicimos con un tratamiento en inglés y español y compartir el diseño del tratamiento y los resultados. ¿Okay? Bueno, ya saben que con TEL, con el trastorno específico del lenguaje, por lo menos en el habla inglesa estamos en una transición con la nomenclatura que usamos. Así que en todas estas diapositivas va a haber DDL, desórdenes en el desarrollo del lenguaje, o TEL, ¿okay? Pero me refiero a los mismos niños. O sea, este es un desorden que no está asociado a un problema neurológico claro. Seguramente hay un problema neurológico, pero en este momento no lo podemos identificar. No está asociado a problemas de pérdida auditiva o de otros problemas con los sentidos, no está asociado a problemas emocionales. El lenguaje es la parte de conductas del niño que más claramente tienen un retraso. Y cuando hablo de niños bilingües, hablo de niños que estén expuestos a más de un idioma, pero no importa el nivel. Y luego les voy a aclarar bien a los niños que participaron en nuestros estudios. Pero a mí me gusta usar la palabra bilingüe de una manera extensa, porque realmente es hay muchísima variabilidad en las habilidades bilingües en los dos idiomas. O sea, siempre las habilidades son relativas y muy variables, y es muy difícil encontrar un grupo de niños que sean realmente idénticos en cuanto a la experiencia bilingüe. Los niños bilingües con TEL, lo importante que siempre tenemos que recordar es que las dificultades de desarrollo y de aprendizaje se manifiestan en las dos lenguas, no solo en una. Y como logopedas es muy importante entender y saber, cuando uno está trabajando con un niño bilingüe, cuáles son las características específicas del TEL en cada idioma. Generalmente hay algunas características compartidas entre los dos idiomas y también hay características específicas. Y yo sé que entre español y catalán tal vez no haya tantas diferencias en las características, pero por ejemplo entre inglés y español hay bastantes diferencias. Por ejemplo, sabemos que se comparte en cuanto a déficits en los dos idiomas, es que estos niños tienen un crecimiento lento de vocabulario, los que hablan inglés y los que hablan español. Suelen usar enunciados cortos, tienen dificultades de comprensión y dificultades con memoria fonológica. Pero también hay características específicas.
por ejemplo, generalmente asociadas a la morfología y a la sintaxis de cada lengua. Entonces, en inglés, una característica fundamental de TEL son las dificultades con la morfología verbal. Los niños que hablan inglés y que tienen TEL suelen omitir fonemas verbales. El inglés no es muy rico en fonología verbal, y lo que suele suceder es que estos niños no usan la S en la tercera persona singular o el ED en el pasado de una manera consistente. Esa es la característica fundamental. Luego también tenemos algunos errores con el morfema plural, omisión de verbos auxiliares, pero lo característico es el problema verbal. Mientras que en español, los niños con TEL tienen algunos problemas verbales, pero no tan frecuentes como sucede en inglés. Y una dificultad muy común son los problemas con los artículos, con la concordancia de género y número, y también con los pronombres clíticos. Los artículos y los pronombres de objeto en inglés no traen ningún problema. Y lo curioso es que los niños bilingües demuestran estas dificultades en cada idioma específicamente. Entonces, el niño bilingüe en inglés va a producir pocos verbos, poca morfología verbal, mientras que en español la produce bien, y va a tener problemas con los artículos en español, mientras que en inglés los produce bien. Además de esta característica más grupal, hay mucha variabilidad individual que depende obviamente de la historia lingüística del niño. Y como también un concepto importante para nosotros logopedas es acordarnos que algunas áreas pueden estar más desarrolladas en un idioma que en el otro. O sea, no vamos a observar el mismo nivel de dificultad en los dos idiomas, dependiendo de la historia lingüística del niño. Entonces, les voy a dar unos ejemplos que vimos en nuestra práctica. Por ejemplo, un niño en español puede estar usando oraciones simples. Por ejemplo, estas son ejemplos de narraciones de los niños de la historia de Frog, Where Are You? No sé si conocen el cuento. Y en español el niño dice: la rana se metió, una oración simple pero completa, sin errores. Y en inglés lo máximo a lo que llega es the frog. Entonces no tenemos que esperar el mismo nivel en los dos idiomas. O por ejemplo, puede ser que el mismo verbo con el mismo significado lo diga bien en español, comió mucho, pero en inglés, en este caso debería decir he ate, pero dice he eat. ¿Okay? Entonces, por esa razón, es muy importante cuando hacemos una evaluación, es necesario evaluar los dos idiomas separadamente, porque es probable que no veamos el mismo problema en los dos idiomas. Otro concepto importante de recordar a nivel clínico es que estos niños necesitan comunicarse en las dos lenguas y muestran deficiencias en las dos lenguas. Por esa razón, y esto es más desde un punto de vista clínico, ¿no es cierto?, desde un punto de vista ético y profesional, es importante que las intervenciones atiendan a todas las necesidades lingüísticas del niño que van a involucrar más de una lengua. Ok. Entonces ahora, de esa conclusión, ¿no es cierto?, de la realidad del niño bilingüe que necesita las dos lenguas, pensemos cómo podemos conceptualizar un enfoque bilingüe en la intervención. Primero me gustaría hablar de tres
suposiciones que son muy frecuentes, por lo menos en la práctica de logopedia en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos tenemos, como les dije, pocos y pocas logopedas bilingües. Muchos profesionales creen que los niños con TEL no pueden aprender 2 idiomas. Ese es un mito bastante común. Otro es que la estimulación en el idioma del hogar va a retrasar el aprendizaje de inglés o el mayoritario de la escuela. Y otro mito es que la intervención en solo una lengua va a resultar en mejores resultados. Entonces veamos qué sabemos acerca de estos mitos. A ver, ¿los niños con TEL pueden aprender 2 idiomas? Sí, siempre que tengan la oportunidad de aprenderlos. Y eso por supuesto varía a través del tiempo. Algunos niños comienzan, obviamente están en su casa, tienen mucha exposición al idioma del hogar, pero en Estados Unidos es muy común que apenas empiezan a ir a la escuela, están muchas horas y ya la exposición al idioma de la casa empieza a decaer notablemente y eso quiere decir que no tienen la oportunidad de aprenderlo. También sabemos que los niños bilingües no tienen más deficiencias que los niños monolingües con TEL. O sea, el ser bilingüe no duplica las deficiencias del niño con TEL. También sabemos que no tardan el doble de tiempo en aprender los 2 idiomas en comparación con los niños que aprenden solo un idioma. La estimulación del hogar retrasa o no retrasa el aprendizaje de inglés en el caso nuestro. Hay muchos estudios que ven distintos aspectos de esto. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, sabemos que si seguimos el crecimiento del vocabulario de los 2 idiomas, si vemos al vocabulario conceptual o al vocabulario total, sumando los 2 idiomas, no hay una diferencia en el número de palabras adquiridas o de comprensión cuando comparamos a los bilingües y a los monolingües. También el grupo de Elizabeth Peña hizo un estudio para calcular el riesgo de tener un desorden del lenguaje siendo bilingüe, y el ser bilingüe no aumenta el riesgo de trastorno del lenguaje. O sea que la estimulación del idioma del hogar no retrasa el desarrollo del lenguaje. Y en cuanto a la intervención, no hay tantos estudios y me voy a concentrar en unos estudios en los que yo fui parte del equipo y en estos casos comparábamos intervención monolingüe en inglés con intervención bilingüe y vimos que la intervención en inglés solo no dio mejores resultados que la bilingüe. En vocabulario y en lenguaje oral. Y más recientemente por ejemplo, estas son 2 citas de compilaciones y evaluaciones de la literatura acerca de la intervención, comparando la intervención en el segundo idioma o bilingüe. La primera cita son todos estudios de niños con TEL. La mayoría de los estudios son de niños bilingües inglés y español, pero hay también de francés y otros idiomas. Y en general no se ve que la intervención bilingüe produzca menos resultados que la monolingüe. El segundo artículo compara estudios con niños con TEL y también estudios con niños con otros trastornos de la comunicación, como autismo, deficiencia cognitiva, y la tendencia es la misma.
la intervención bilingüe no retrasa, tiene resultados en la lengua mayoritaria igual o inclusive a veces un poquito mejor que la intervención en la lengua mayoritaria. Entonces ahora les voy a contar un poco de nuestro tratamiento. Lo llamamos VOLAR, que son las iniciales en inglés de vocabulario, lenguaje oral, oral language, y readiness, que quiere decir estar listo para empezar el kinder. Y este es el enfoque teórico que usamos. Nos basamos en el modelo de Judith Kroll, de la parte superior de este gráfico, en cuanto a la relación, cómo uno aprende vocabulario en el segundo idioma, y lo conectamos con otro conjunto de información y teoría entre la relación de vocabulario y lenguaje oral. Y es así. La idea es que los niños que vienen con vocabulario en español tienen ese vocabulario conectado con ideas y conceptos, ¿no? con conocimiento semántico. A su vez sabemos que el vocabulario está asociado al lenguaje oral en español y en general, ¿no es cierto? Hay muchísimos estudios que ven una asociación entre vocabulario y lenguaje oral a nivel evolutivo. El vocabulario español, como dijimos, está asociado a los conceptos y muchas veces las palabras en el segundo idioma se aprenden usando ese puente entre el vocabulario en el primer idioma, los conceptos y el segundo vocabulario, y se aprende el vocabulario en inglés. ¿Estoy yendo para atrás o para adelante? Ahora, este va para adelante. Entonces, vemos las flechas que va de vocabulario español a conceptos a vocabulario en inglés. También sabemos que esa asociación entre vocabulario y lenguaje oral en inglés también se observó en niños bilingües. Y también tenemos investigaciones que ven una relación entre el lenguaje oral en el primer idioma y el segundo idioma. Entonces, las medidas, la mayoría de los estudios que usamos para este modelo ven vocabulario en número de palabras, muchas veces usando el MacArthur-Bates CDI, longitud de enunciados, pero también hay estudios con niños un poquito más grandes que encuentran esta asociación con pruebas un poquito más estructuradas, no solamente el lenguaje natural. Entonces, basado en esto, la idea es así, que la intervención comienza en español, porque los niños que participaban tenían como primer idioma español. Trabajábamos el vocabulario primero en español, al día siguiente se lo enseñábamos en inglés, pero el mismo vocabulario, y luego al crecer el vocabulario teníamos otras actividades para el lenguaje oral, y la idea es que los dos vocabularios iban a ayudar al lenguaje oral, y el desarrollo del lenguaje oral en español también iba a ayudar al desarrollo del lenguaje oral en inglés. Ahora, este programa era para niños en edad preescolar, que en Estados Unidos sería de 3 a 5. Pero para el estudio eran niños de 4 años, tenían que tener por lo menos 4 años al comenzar y menos de 5 años. Entonces son niños que van a la escuela ya. Y la idea era dar esta intervención en un contexto educativo, porque también sabemos que el salón preescolar es uno de los mejores contextos para los niños preescolares para fomentar, estimular el lenguaje.
Así que en vez de hacerlo en las casas o en una clínica, decidimos ir a las escuelas y hacer la intervención en las escuelas. Era en colaboración entre logopedas y maestros. La intervención se hacía grupal, en grupos pequeños de 3 a 5 niños. Casi todos los grupos eran de 4 niños. Estábamos usando libros como el material fundamental de la intervención, usando, que no sé cómo lo llaman acá, dialogic reading, no sé cómo lo traducen. Lectura dialógica, sí. Y hay la literatura sobre los efectos de lectura dialógica es enorme, mostrando mucha eficiencia y muy buenos resultados en niños típicos y en niños con retrasos. Luego elegíamos libros que sean de cuentos, o sea, de ficción y de no ficción, de información, porque también sabemos que es muy importante que incluso a esa edad tan pequeña, que los niños estén expuestos a distintos géneros de literatura. Y también sabíamos que teníamos que incorporar actividades manuales y físicas, que no sea todo basado en papel, ¿no es cierto? Porque los niños aprenden usando todas las modalidades. Las estrategias para desarrollar el vocabulario también eran basadas en la literatura. Sabíamos que la instrucción del vocabulario tenía que ser enfocada y específica. Teníamos que tener un plan, una lección clara en cuanto a la enseñanza de ese vocabulario. Les queríamos enseñar una cantidad, una amplitud de vocabulario, pero también ir en profundidad. No nada más que reconozcan la palabra, sino también que ayudarlos a ir en profundidad, usando lectura dialógica, que sabemos que tiene un efecto muy bueno para el aprendizaje de vocabulario. Otra cosa importante era ayudarlos a aprender el vocabulario en contextos diversos y que sean significativos, que no sean arbitrarios, pero sí que sean diversos, no siempre de la misma manera. Que teníamos que presentar muchos ejemplares, es decir, tenemos que, entre comillas, bombardear a los niños con las palabras en distintos, pero en contextos significativos. Y si era apropiado, porque las palabras las elegíamos de los libros, usar en todos los libros que elegimos cognados, porque sabemos que tienen una función facilitativa, ayudan a aprender la palabra en el otro idioma. Para desarrollar la lengua oral, las estrategias eran prestar atención a lo que el niño dice, o sea, la estrategia iba a estar adaptada al nivel del niño. Usábamos tiempo de espera, que es una estrategia que es muy positiva para aumentar las interacciones del niño. Estimulación enfocada, que en inglés es focus stimulation. No sé qué quiere decir. Si teníamos una estructura de oración que queríamos enseñarles, se la presentábamos en variación. Por ejemplo, para el lenguaje oral lo que decidimos era estimularlos con verbos que tuviesen 2 objetos ditransitivos, para que hagan oraciones más largas. Entonces les presentábamos declaraciones, preguntas, negaciones, siempre usando la misma estructura, y eso para que presten atención a las distintas partes de la oración, pero no y puedan generalizar ese conocimiento. Usábamos repeticiones y expansiones. Si el niño respondía con
2 palabras, aumentábamos a 3 palabras, o aumentábamos la información semántica de la frase. Les dábamos señales y modelos, y esto es una parte, usábamos algo que llamábamos el dile prompt, ¿no? La señal dile, que simplemente es esto. En lugar de decirles, repite lo que digo, le decíamos a los niños, ok, dile a tu amiguito tal cosa. Y esta es una idea muy sencilla, pero aunque no lo crean, no es usada habitualmente en Estados Unidos en inglés. Es una forma cultural bastante latina en Estados Unidos, porque en la cultura media norteamericana los padres generalmente no le piden a los niños que repitan. Culturalmente no es parte de las interacciones. Lo que hacen es generalmente comentar, pero no les dan muchas órdenes. Y además todos los logopedas nos entrenan a hacer eso, a no hacer muchas preguntas, que por un lado está bien, pero a veces es exagerado, a no dar muchas órdenes, a nada más comentar. Pero en la cultura latina de Estados Unidos es muy común, es más común incluso, que los padres les den órdenes a los niños, di tal cosa, haz tal cosa. Y muchos, por estudios sociolingüísticos, sabemos que se usa mucho esto. Dile a tu abuelita tal cosa, dile a tu papá. Entonces decidimos usar ese prompt para mantener la identidad cultural de los niños. Para que sea realmente la idea de darles un prompt que sea algo natural. Y luego práctica en grupos pequeños. Entonces, como ven, son estrategias válidas en cualquier tratamiento de niños que usamos, de niños con TEL. Para vocabulario pensado, vocabulario seleccionado, con muchos ejemplares, con actividades. Para el lenguaje oral, tiempo de espera y aumentar las oportunidades que hablen, y en grupo lo bueno es que se pueden hablar entre ellos. ¿Cómo seleccionamos los libros para la intervención? Como ya les dije, eran de ficción y de no ficción. Buscamos libros que estuviesen ya publicados en inglés y español, que sean de buena calidad y que tengan lindas ilustraciones. Luego de cada libro, y a propósito de los de ficción, la mayoría de los libros eran las historias tradicionales, porque tienen una buena historia, una buena estructura narrativa. Y luego eran los otros libros de no ficción eran casi todos de información sobre animales. De cada libro seleccionamos 4 o 6 palabras. Leímos todo el libro y seleccionamos distintos tipos de palabras, y con estos parámetros. Las palabras no tenían que ser familiares o muy frecuentes, tenían que ser palabras de una frecuencia intermedia, de distintos tipos. Teníamos claramente sustantivos, adjetivos, pero en cada libro elegíamos al menos un verbo, porque los niños con TEL tienen más dificultad para aprender los verbos. Y lo que lo hacía bilingüe era que teníamos que encontrar las palabras que eran comparables entre las dos lenguas, que estén usadas en el mismo contexto y que sea el significado en el libro y el significado y los otros significados de las palabras que sean similares. Y para cada palabra que elegíamos, la asociábamos, le creamos una imagen
que sea icónica para esa palabra, que es la misma imagen que se usaba en los dos idiomas. Y entonces, miren, y no era tan sencillo, porque, por ejemplo, en uno de los libros era sobre la oruga. Y en español decían, la oruga se arrastra. No me acuerdo por dónde. Y en inglés el verbo es crawl, C-R-A-W-L. Ahora, estaba perfectamente usado, entonces dijimos, bueno, este es un buen verbo, arrastrarse y crawl. Ahora, la palabra en inglés crawl también quiere decir gatear. Es más, el significado más icónico de crawl es gatear. Entonces, cuando buscábamos la imagen, las asistentes decían, buscamos un bebé gateando, pero para español no nos servía. Así que para cada palabra tuvimos que asegurarnos de que tuviese el mismo significado y que la imagen sea apropiada para los dos idiomas. Entonces, estos fueron los libros que usamos de ficción y estos los de no ficción. Ok. Bueno, una vez que teníamos los materiales, ¿cómo estructurábamos el programa? Cada unidad se basaba en el libro, en un libro. Teníamos 4 lecciones por libro y cada 2 semanas, o sea, cada 2 libros, teníamos 4 lecciones de revisión. O sea que eran 6 libros, teníamos 2 semanas, uno de ficción, uno de no ficción, una semana de revisión. Uno de ficción y no ficción, una semana de revisión del vocabulario y el lenguaje de los otros 2 libros, y lo mismo con el tercer par. Y las lecciones eran continuadas, 4 días seguidos. Y a veces coincidía bien con de lunes a jueves, pero con fiestas y cosas así, a veces no coincidía tan perfectamente, pero era intensivo. Los veíamos a los niños casi 40 minutos todos los días. Cada unidad del libro tenía esta estructura. Entonces, ven, los días, son los 4 días, son las filas, ¿no es cierto?, horizontales. Y ven cómo venía la alternación de los lenguajes. El primer día siempre comenzábamos en español. El segundo día hacíamos lo mismo, pero en inglés. El tercer día, en algunas unidades era en español, en otras en inglés, y el cuarto día igual. En algunas unidades era en español, o sea, si el día 3 había sido en inglés, el día 4 era en español. Si el día 3 había sido en inglés, el día 4 era en español, y al revés. Y los días estaban divididos así. El primer día y el segundo, primero leíamos la historia, leíamos la historia a los niños, al grupo, y luego teníamos actividades para enseñar las palabras, las 4 o 6 palabras que habíamos elegido, y nada más eso. Primer día hacíamos las actividades en castellano, segundo día en español, igualito. El tercer día, en lugar de leerles el libro, lo contábamos, les mostrábamos las páginas y entre el grupo y la maestra contábamos el libro, y luego teníamos otra actividad para volverle a enseñar las mismas palabras, pero en otro contexto, con otra actividad. Y el cuarto día volvíamos a enseñarles las palabras, ya no leíamos el libro, pero volvíamos a enseñarles las palabras, y la diferencia era que siempre relacionábamos el significado de la palabra con alguna experiencia del niño.
Y la segunda parte de la lección era una parte que llamábamos Talk and Play, hablar y jugar, en la que jugábamos unos juegos que temáticamente estaban relacionados al libro, pero la idea era estimularles estas oraciones más largas con verbos ditransitivos. Entonces, esa misma estructura se usaban para cada uno de los libros, y en las semanas de revisión revisábamos el vocabulario de los dos libros que se habían aprendido anteriormente, usando juego de la memoria, bingo, cosas así. Y luego teníamos más práctica de las estructuras de las oraciones más largas, con otros juegos siempre que temáticamente tenían que ver con el tema del libro. Y cada día de esa unidad era distinto. Y también alternábamos las lenguas. Ok, les voy a mostrar un poco los resultados. Estos son los artículos relacionados al primer estudio. En este estudio tuvimos 185 niños participando, todos niños con TEL en el sur de California y de Arizona. Todos iban a escuelas preescolares con maestros bilingües, que los maestros se comunicaban en los dos idiomas. La mayor parte de estas escuelas son preescolares, ¿no? Entonces tienen la instrucción, generalmente es en inglés, la parte de instrucción. Los libros que les den a los niños, las lecciones que tengan. Obviamente hay mucho juego, hay poco tiempo de instrucción, pero siempre la instrucción es en inglés. Pero todas las escuelas tienen asistentes que hablan español y ayudan a los niños con disciplina, con la administración de los niños. Para ser participante del estudio, los niños tenían que tener nada de inglés o muy poquito cuando comenzaron el preescolar. Y a los niños, los maestros eran quienes nos indicaban a qué niños invitar. No sé si es igual aquí, pero en Estados Unidos hay una ley federal que recomienda que cualquier niño que tenga retraso en cualquier área de desarrollo, el Estado les debe proveer servicios. Y lo que pasa es que hay muchos niños en preescolar que todavía no tenían ese plan educativo, no habían sido referidos. Entonces, los maestros nos indicaban, es decir, este niño me parece atrasada, y bueno, y nosotros les hacíamos las pruebas y veíamos si podían entrar o no en el estudio. Y luego, que al azar, una vez que los evaluábamos y sabíamos que tenían TEL, los asignábamos al azar al grupo Volar, que es esta intervención que les mostré. Yo les mostré nada más la intervención bilingüe. La intervención en inglés, solo inglés, es ya igual, pero solo todo en inglés. Y también teníamos un control de enriquecimiento académico en el que hacían otro tipo de actividad, también en pequeños grupos. O sea que al azar iban a uno de esos 4 grupos. Ok. Las medidas de vocabulario, las que tenemos son del vocabulario que les enseñábamos. ¿Okay? Después de la intervención, los niños que recibieron Volar bilingüe comprendieron y produjeron más palabras en español que los niños del grupo control. Y aquí ven los resultados. En amarillo es el programa Volar bilingüe, y les tomamos muestras antes de comenzar el tratamiento, inmediatamente después del tratamiento, luego 2 o 3 meses después,
y luego otros 2 o 3 meses después. ¿Okay? Y como ven, para la comprensión de vocabulario en español, los niños que recibieron volar tuvieron una mejor actuación que los otros niños. Para la comprensión del vocabulario inglés también, los niños del programa bilingüe tuvieron mejores resultados que los que recibieron solo en inglés. Y fíjense que el número de lecciones era idéntico entre inglés y bilingüe. Sin embargo, los del programa bilingüe tuvieron la mitad de lecciones en inglés que los de solo inglés. Sin embargo, tuvieron mejor actuación en comprensión en inglés. Y luego calculamos la comprensión conceptual, o sea, combinando los 2 idiomas, y también Luis Volar dio mejor. Y no incluí los resultados de vocabulario expresivo, pero tienen el mismo patrón. Para el lenguaje oral, los que recibieron bilingüe tenían una tasa de crecimiento más rápido en una prueba de repetición de oraciones. Aquí se ven los resultados bastante similares, sin embargo, el análisis estadístico demuestra que la intervención bilingüe daba una aceleración en el resultado de repetición de oraciones. Y en inglés lo que vimos es el efecto en los enunciados, la longitud media de enunciados en inglés. Y los niños que recibieron la intervención bilingüe tenían una tasa de crecimiento más rápida que los que solo recibieron la intervención en inglés. Y aquí están la longitud media de enunciados en inglés. Entonces, en resumen, lo que vemos es que este tipo de tratamiento en el que se da una intervención bien focalizada de vocabulario y se estimulan los 2 idiomas, facilitan el crecimiento no solo del idioma mayoritario, sino también el del hogar. Y considerando que la exposición de la lección era la mitad, o sea, es importante saberlo. Luego hicimos otro estudio con un modelo alternativo. Esto lo hicimos en las escuelas que allá se llaman Head Start, que son escuelas preescolares públicas también, a la que van, tienen que ser niños de pocos recursos. Familias de pocos recursos son las que califican para ir a estas escuelas. Y estas son las publicaciones de este estudio. En este caso, porque para volar teníamos nuestras propias maestras, que eran eran estudiantes de grado de trastornos de la comunicación o de desarrollo de los niños, Child Development. En este caso, decidimos entrenar a las maestras de Head Start, que la intervención la den las mismas maestras de las escuelas. Y teníamos asignada una de nuestras maestras que tenía un mentoring, lo llamamos, un plan de ayuda a la maestra. La primera semana nuestra maestra daba la lección y la maestra de la clase observaba. La segunda semana daban las lecciones juntas y a partir de la tercera semana la maestra daba las lecciones, pero una vez por semana iba nuestra maestra a hablar sobre cosas que fueron bien, cosas que fueron mal y tratar de ayudarse mutuamente. Otra cosa es que las lecciones volar se las dábamos a todos los niños.
En estas escuelas había mayoritariamente niños bilingües español-inglés, pero también había niños que solo hablaban inglés y son escuelas en las que van niños con discapacidades y sin discapacidades, y se lo dábamos a todos. Y nada más dimos el programa bilingüe, solo el programa bilingüe Volar. 107 niños participaron en todos los grupos. Al primer grupo no le dimos la intervención, o sea que era nuestro control, y luego tuvimos 2 años más de grupos Volar. Y todos estaban expuestos a los 2 idiomas en la escuela. Ok, aquí vemos el crecimiento de la longitud media de enunciados en español, de los niños TEL nada más. De los niños normales todos se beneficiaron del programa, pero en los niños TEL, en el subgrupo de los niños TEL, lo que vimos es que el mantenimiento, o sea, los niños que recibieron Volar siguieron creciendo en la longitud de enunciados en español y los otros niños no, los control no lo hicieron, y en inglés también superaron al grupo control. También calculamos el número total de verbos, todo esto está basado en narrativas, y también el grupo Volar creció más en los 2 idiomas. Luego calculamos el porcentaje de niños control, de niños que están en el grupo control, que tenían puntuaciones más bajas que el promedio de los niños que recibieron Volar. Y en el grupo control el 60% de los niños tenían puntuaciones más bajas al final del tratamiento. Tanto para la longitud de enunciados como para el número de verbos, era el 53%. Y en inglés el impacto fue mayor. En inglés el 62.5% de los niños control tuvieron puntuaciones más bajas que la media de Volar. Y para el número de verbos era más pronunciado todavía. Así que los resultados empíricos eran positivos. El efecto de la terapia bilingüe en general, y en estas compilaciones lo pueden leer, no es enorme, no es un efecto así muy grande, pero es un efecto y en general los niños que reciben la intervención bilingüe crecen al mismo nivel o mejor en el idioma mayoritario. El idioma de la casa generalmente decae si no reciben estimulación, y con estos programas bilingües sigue creciendo. Ese es el resumen de los resultados. Entonces les voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo eran las lecciones. Por ejemplo, para Ricitos de Oro, a las maestras les decíamos cuáles eran las palabras, elegimos estas: duro, blando, mediano y escándalo. Las maestras tenían como un guión de lo que tenían que hacer. Entonces, ahí les decíamos que primero tenían que mostrarles el libro a los niños y hacerles algunas preguntas predictivas. Luego les mostraban las ilustraciones de las palabras y les pedíamos que digan: esta es una foto o imagen de, digamos, duro, digan duro, pedíamos que la repitan. Luego leían el libro. Esta era la foto la ilustración que elegimos para duro. O sea, principalmente adjetivos así no son tan fáciles de encontrar una buena imagen, pero bueno, esta era nuestra imagen
y les muestro las definiciones que teníamos. Entonces, en español era duro, es algo que no se puede doblar y es difícil de romper. Todas las definiciones eran, en inglés les decimos child friendly, o sea, que eran con palabras fáciles de entender, y luego usábamos la misma definición repetidamente. Este es un tipo de actividad, por ejemplo. A las maestras les dábamos bloquecitos de madera, rocas, caramelos duros, y luego teníamos una cobijita, un juguetito de peluche, y básicamente la actividad era muy simple. Poníamos todo en el centro de la mesa y le decíamos a los niños, bueno, empezaba conectando la palabra al libro. Entonces la maestra tenía que decir, en el libro, Ricitos de Oro se sentó en la silla del papá, que es muy dura. Tenía que decir la definición. Duro es algo que no se puede doblar y es difícil de romper. Digan duro. Decían duro. Y entonces después la actividad era separar lo duro de lo que no era duro. Esa era toda la actividad para duro. ¿Okay? O sea que para cada palabra teníamos una actividad muy sencilla, sensorial, y lo importante era repetir la palabra varias veces y pedirle a los niños que la repitan. Y como ven, la misma lección usábamos igualita en inglés al día siguiente. Les voy a mostrar la actividad que variaba. En este caso era en español, y entonces le decíamos que otra vez la maestra muestre la ilustración, que le pregunte a los niños la definición, la maestra volvía a repetir la definición, volvía a pedirles que digan la palabra, y luego simplemente tenía una canica y un pedacito de algodón y les mostraba a los niños que indiquen cuál era duro. Y luego hacíamos que usen la palabra en una oración, no solo sola. Entonces pedíamos que repitan la oración, la canica es dura. Y para la parte de expansión, que era el cuarto día, esta creo que lo tengo en inglés, pero otra vez conectábamos a la palabra con el libro, como era la silla del papá, dura. Otra vez repetíamos la definición, les pedíamos que repitan la palabra, y en este caso lo que dice ahí es que la maestra conectaba con alguna experiencia propia. Por ejemplo, una vez traté de comer un caramelo duro y me lastimé el diente. ¿Alguna vez comieron algo que es duro? Y les preguntaba a los niños. Y para la parte de lenguaje oral, para mostrarle cómo eran los tipos de jueguitos, como les dije, el tema había que relacionarlo con el libro, entonces este era el juego, entre comillas, de llevarle comida a la mamá osa. Entonces, básicamente, teníamos juguetes y una caja registradora y comida de mentira, y teníamos unos títeres con los personajes del cuento. Entonces, la maestra tenía que decir, hoy vamos a comprar comida para llevársela a los osos. Primero me tienen que decir qué van a comprar y a quién le van a comprar. ¿Qué vas a comprar? ¿A quién le vas a comprar? Todas esas repeticiones para que traten de expandir, usar una palabra más larga. Y luego teníamos, estas maestras no eran logopedas, así que era importante darles algunas ideas para expandir el vocabulario. Entonces, por ejemplo, les decíamos, si ustedes preguntan ¿qué le estás llevando? Si el niño contesta con solo una palabra, tú le puedes decir sí. Por ejemplo, si el niño dice pizza, tú le puedes decir sí, una porción de pizza. Si el niño dice pizza bear,
puede decir sí, o sea, le dábamos modelos para que puedan expander al nivel de la frase del niño. Tratamos de entrenarlas a que escuchen bien, a que le presten atención a lo que decía el niño para adaptar su lenguaje al nivel del niño. Y luego teníamos el delay prompt, que ahí está en inglés, ask a friend. Hacíamos que se pregunten entre ellos. Y le decíamos, pregúntale, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a llevar? Y así hablaban entre ellos. Y teníamos un número determinado de turnos que cada niño tenía que recibir. Porque esa es la otra cosa también importante con estos niños con TEL, que tienen menos oportunidades en la clase de hablar. Entonces realmente queríamos enfatizar que tenían que tener varios turnos. Bueno, esto es el resumen del estudio. Y les quería también contar un poco sobre los proyectos en los que estoy ahora trabajando. Ahora estoy trabajando en un proyecto que estamos viendo el perfil de desarrollo de los niños que hablan inglés y en español con TEL en el área de semántica y de morfosintaxis. Y la idea es lograr desarrollar un test de criterio para poder monitorear el crecimiento de los dos idiomas entre 4 y 10 años. Porque una cosa que nos pasa en Estados Unidos es que hemos mejorado muchísimo en las pruebas de identificación, particularmente entre los niños de 4 a 6. Pero todavía no entendemos bien cuál es el patrón de desarrollo, los cambios, qué serían las expectativas normales de esta población en distintas áreas del desarrollo. Entonces, porque la mayoría de los tests que tenemos de lenguaje en realidad se desarrollaron para identificar, no para ver el desarrollo. Así que estamos desarrollando esta prueba que esperamos que sirva tanto a investigadores como a logopedas. Y eso ese es un equipo con Elizabeth Orr, Elizabeth Peña y Aquiles Iglesias. Y otra parte de mis investigaciones o de esfuerzo profesional es el desarrollo profesional y clínico de logopedas bilingües. Y para eso colaboro más que nada con mis colegas en mi departamento. Y ahí están los nombres de los estudiantes que participan en mi laboratorio. Así que no sé si tienen preguntas.